Buenos días, amados hermanos. Qué hermoso es el Señor, qué hermosas son sus bondades, su misericordia. Le damos gracias a Él porque Él ha sido bueno, porque su misericordia es para siempre, y que hoy podemos adorarlo a Él con todo nuestro corazón, cantar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Gracias, Señor. Muchas gracias por el privilegio de adorarte, Señor Jesús. Muchas gracias. Gracias. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesen de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparable en promesas verdad, Aleluya. Dígalo conmigo. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor.
Señor reciba toda la gloria y toda la honra. Amén. Bendiciones para todos. El Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 1 al 11, nos dice de la siguiente manera. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban las redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Este pasaje es conocido por muchos como la pesca milagrosa. Antes de la ascensión, Jesús envió a ser discípulos comprometidos con él, aprendiendo de él y siguiéndole. Es aceptar lo que él dice y obedecerle. Y muchos de nosotros nos preguntamos, ¿qué es ser discípulo de Jesús? El discípulo de Jesús es aquel que sigue las pisadas del Maestro, que aprende de él, que vive lo que el Señor le ha enseñado y enseña a otros los principios del reino de los cielos, no solamente verbal, sino también con su ejemplo, con su estilo de vida. Los milagros del Señor Jesús registrados en los evangelios se enfocan en demostrar su poder sobre la creación, las enfermedades y aún la muerte, en aquellos casos cuando resucitó a algunas personas que habían fallecido. Ellos, los milagros, dan testimonio del Mesías largamente profetizado. Fueron señales para el pueblo que los observó. Además, eran enseñanzas más profundas en sí mismas. Cada milagro, en esencia, era un mensaje que contenía principios para formar el carácter de los discípulos. Lucas en este pasaje menciona a 3 discípulos: a Jacobo, a Juan y a Simón. Ellos fueron cambiados dinámicamente, aunque el enfoque al parecer está centrado en la vida de Simón, quien era uno de los discípulos a quien Jesús formó y le invirtió mucho tiempo para ayudarlo a que él pudiera comprender, entender y vivir de acuerdo a lo que el Señor estaba estableciendo en su reino. Simón era materia prima porque él era un Galileo cambiante. Su nombre inicial lo dice: Simón, vara sacudida por el viento. Es lo que significa. Y
Y Jesús en una ocasión le dijo: no te llamarás más Simón, sino Pedro. Es decir, voy a formar tu carácter para que seas sólido, para que seas fuerte. Jesús tomó a Pedro como te ha tomado a ti, como me ha tomado a mí, no solamente para que le conozcamos y vivamos tiempos con Él, sino para transformar nuestras vidas, para llevarnos cada día a un crecimiento y alcancemos su estatura, la estatura de nuestro Señor Jesucristo, que es la meta final y que la lograremos cuando ya estemos en su presencia. Este milagro que Lucas registra está cargado de principios para el discipulado, porque muchas veces nos hemos enfocado en el poder del Señor sobre la naturaleza y en la elección para que lo veamos como el proveedor. Pero más que eso, este fue el momento decisivo para que aquellos hombres, Pedro, Jacobo, Juan, que eran conocidos también como los hijos de Zebedeo, se convirtieran en discípulos comprometidos y no en seguidores de Jesús sin compromiso, como hoy en día existen muchas personas. Muchos siguen a Jesús a la distancia, y el Señor siempre nos está exhortando a ser sus discípulos y trabaja constantemente en nuestras vidas para ello. Hermanos, amigos que me escuchan, el Evangelio es poder de Dios para salvación, pero el Evangelio es una nueva vida donde nosotros aprendemos a vivir como el Señor lo dice en su palabra. No es solamente que nuestras iglesias tengan un volumen de personas que asisten y escuchan los servicios. Es dentro de ese grupo, de ese volumen, saber cuántos de los hermanos, de las personas que van domingo tras domingo, culto tras culto, que asisten a las diversas reuniones, han sido realmente transformadas, tocadas por el poder de Dios y están viviendo de acuerdo a los lineamientos que la palabra del Señor nos ha trazado. Nosotros debemos anhelar estar más cerca de Jesús, aprender más de Él, conocerlo mejor. Quien no anhela esto, quiero decirle que debe revisarse profundamente a la luz de la palabra y la oración. Y si usted es creyente, decirle al Señor: permite que en mi corazón se despierte ese deseo de pasar más tiempo contigo, de conocerte mejor. Cuando leemos el capítulo 5 de este Evangelio de Lucas, notamos que inicia diciéndonos que Jesús está junto al lago de Genesaret. Y cuando Jesús ha descendido a ese lugar, cuando Jesús ha llegado a este lago, es impresionante ver cómo la gente está deseosa de escucharlo. Y este lago de Genesaret es el mismo mar de Galilea. Realmente es pequeño, tiene 10 kilómetros de ancho por 20 kilómetros de largo. Está en una depresión bajo el nivel del mar, lo que hace que se produzcan cambios climáticos violentos y se agiten las aguas. Por eso, los judíos, las personas de aquella región, le llamaban Mar de Galilea. Ahora, de esta experiencia extraordinaria que vivieron aquellos hombres con el Señor Jesús, hay 3 cosas por considerar. La primera de ellas, cuando Jesús está allí, cuando la gente se está agolpando para oír la palabra de Dios, Jesús sube a la barca. Y es interesante notar que habían 2 barcas y el Señor toma una y es la barca de Simón. Y le dice a Simón: apártala un poco de la orilla. ¿Saben, mis hermanos? Hay una enseñanza grande. Jesús toma aquella herramienta de trabajo que Simón utilizaba en las noches para poder ganar el sustento de él y de su familia, y desde allí convierte ese lugar en el púlpito para poder llevar el mensaje de salvación a las personas.
Ellos necesitaban escucharlo. Cuando un corazón está sediento de Dios, como está el corazón de muchos de los que nos escuchan, de muchas personas que van a las congregaciones, de muchos amigos que no han tenido la experiencia de conocer a Cristo, y aún de aquellos que ya lo conocemos, pero que anhelamos seguir escuchando a Jesús. Que no hay un deleite más grande para el ser humano. No hay algo que anhele y que disfrute más el corazón que escuchar la voz del Señor llenando los vacíos del alma. Amigo que me escucha, la satisfacción del alma no está en las cosas de este mundo. La satisfacción de nuestra alma está en Dios. Él es el único que trae esa paz maravillosa. Él es el único que está trabajando y resuelve los interrogantes de nuestra vida y nuestro corazón cuando nosotros se lo permitimos. El que sacia de una manera extraordinaria nuestras vidas. No hay otro que quite las dolencias del alma como lo hace el Señor. No hay otro que infunda aliento, que no hay otro que nos pueda ayudar y corregir mejor que el Señor, que es el buen pastor con su vara y su callado. Por eso la palabra del Señor es maravillosa, y Él desde ese lugar también establece sus reglas, porque el Señor es un Dios de orden, es un Dios maravilloso, y al alejar la barca el Señor está utilizando las estrategias. Cada cosa que el Señor hace es para nosotros prestar atención. Jesús sabía que el agua es importante para llevar las ondas cuando uno está hablando. Él las aleja desde allí y no tenía que alzar mucho la voz, más bien el viento y el lugar donde está le ayuda a que esa voz, la voz de Jesús, las palabras que salían de su corazón a través de sus labios, llegaran y penetraran el corazón y la vida de aquellas personas que le estaban escuchando. Las autoridades de aquel lugar tenían sus reglas. El versículo 2 nos dice a nosotros que cuando estos hombres estaban allí, que llegaron, ellos habían descendido de las barcas y lavaban las redes. ¿Te imaginas toda una noche en el mar trabajando y el trabajo no terminaba al llegar a tierra, sino que allí continuaba? Este era un medio de producción, la pesca, que ayudaba a la economía de la región. Entonces las autoridades sabían que de acuerdo a la forma como mantenían aquel lugar, ellos podían tener mucha más ganancia y orden sobre las cosas. Entonces los discípulos y aquellos hombres que cuando se encontraron con Jesús, de acuerdo a lo que nos dice Mateo el capítulo 4, nosotros nos damos cuenta que estos hombres que eran pescadores cumplían con una disciplina de trabajo. Y a uno cada aspecto le va enseñando. Necesitamos disciplinas para poder hacer bien las cosas. Tenían que lavar las redes, que no quedara mugre en ellas. Tenían que limpiar el lugar y no se les permitía dejar redes en el agua para que si algún pez llegase, ellos lo pudieran sacar, sino que tenían su jornada, la cumplían y dejaban todo organizado. Este caso nos lleva a nosotros a ver que Jesús sabe exactamente lo que está haciendo. Desde esa barca enseñando la palabra, la multitud sigue y reconoce a Jesús como un maestro de Galilea. Y era la costumbre de aquella época que cuando alguien tenía un pensamiento, cuando alguien desarrollaba una idea, la gente lo seguía a ese líder y aprendían doctrina, y al seguirle a él estaban aprendiendo en ese momento lo que el Señor quería que la humanidad aprendiera. De ahí que el celo de los líderes religiosos, de los fariseos, de los escribas, de los saduceos, del sumo sacerdote y otros, era un celo que los estaba consumiendo, porque cuando Jesús se movía y cuando Jesús hablaba, la gente reconocía que hablaba con autoridad y no como los escribas. ¿Y qué clase de autoridad era la que salía de Jesús? La autoridad moral,
la autoridad del conocimiento que viene de lo alto, la autoridad espiritual como hijo de Dios, que llega al corazón de cualquier persona y que no es una autoridad que se fundamenta en el carisma que muchos tienen para llevar la palabra, sino en el carácter. Carácter formado por el Padre, carácter que ahora Jesús está transmitiendo a sus discípulos y a quienes le escuchan, porque es lo que para el Señor era importante. En este momento, para Simón Pedro, Jesús es un gran maestro. El versículo 5 nos dice que cuando el Señor le da una orden a Simón, él dice maestro. Y no es a toda persona a quien se le debía decir maestro. Y ese aspecto de la vida de Jesús es fundamental. Y nos lleva a hacernos esta pregunta, este interrogante. ¿A quién estamos siguiendo? ¿A las personas? ¿Al ser humano? ¿A aquel líder que predica, aunque muchas veces predique cosas que no son bíblicas? ¿A los que nos han llevado a la iglesia del Señor y la han desviado tras la doctrina de la prosperidad? ¿Qué es lo que estamos recibiendo nosotros? ¿O estamos sumergidos en las palabras del Señor Jesús, que son palabras de vida, que son palabras que forman, que son palabras que desestructuran las mañas que traemos del mundo pecaminoso y que muchas veces se han acentuado en nuestra conducta? ¿O estamos siguiendo las baratijas que a veces nos están enseñando algunos y que no conducen a nada? Es impresionante el deseo, el comezón de oír que tienen muchas personas. Y la forma tan fácil como van las multitudes detrás de aquellos que prometen cosas, que hacen cosas que ni siquiera están en la palabra del Señor. Por eso, mis amados hermanos que me escuchan, pase toda experiencia y todo lo que le estén enseñando a través del filtro de la palabra. No asuma todo como un hecho si no pasa por el filtro de la palabra. Si la palabra no aprueba lo que alguien le enseña a usted, deséchelo. Si la palabra aprueba lo que usted está oyendo, asúmalo, vívalo, disfrútelo. Y me encanta cuando a la gente en una congregación se le enseña la palabra y toman nota, y algunos de ellos hacen preguntas después del servicio o llaman a su pastor y quieren despejar las inquietudes que haya en sus vidas. Me parece extraordinaria la manera como algunos se han preocupado por crecer en la fe, y al preocuparse por crecer en la fe, una de las cosas que han hecho es convertir la palabra del Señor en el alimento que les nutre, que les ayuda, que les corrige, que les forma en todos los aspectos de su vida. Estos hombres, los discípulos y las multitudes, querían más de Dios. Cuando tú oras, quieres orar más. Cuando tú escudriñas la palabra, quieres aprender más de la palabra del Señor. Entonces Jesús, cuando ya termina la enseñanza a la multitud, se dirige de manera personal, establece una relación. ¿Con quién? Con Simón. Y le habla y le dice: boga mar adentro, en segundo lugar. De ese versículo 4 al 7, ya Jesús muestra su autoridad de manera distinta. Y cuando Él habla, cuando Jesús dice algo, siempre téngalo en cuenta, porque tiene sentido. La obediencia al maestro, como lo hizo Simón en ese momento, él le dice: y no solamente vas a bogar mar adentro, sino que vas a echar las redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando
y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. La obediencia al maestro es lo que nos lleva no solo a aprender para tener conocimiento, sino para saber lo que tengo que hacer. Cuando obedezco al Señor, empiezo a hacer para llegar a hacer. Es decir, aquí hay algo que es importantísimo, porque es el primer choque con la mente, el pensamiento del apóstol Pedro, que así se llamaría más adelante, y las palabras de Jesús. Hermanos, lo que Jesús le está pidiendo a Pedro va en contra de la razón y la experiencia de la pesca. Habían tenido una noche infructuosa. Los peces salen a la orilla más en la noche y en las horas del día buscan el lugar más hondo. Y aquí el Señor está dando una gran lección. Está sacudiendo a Pedro, a Simón. Le está llevando a una experiencia, no es tanto de que pueda llegar a sacar los peces, sino a una experiencia de renunciar a su propia forma de vida, a su propio pensamiento, a lo que Él es, para que Jesús empiece a vivir en la vida de Él y Él empiece a ver la vida de otra forma. ¿Acaso no te ha pasado eso? ¿Acaso no estás viviendo eso, que Jesús te está diciendo cosas que van más allá de la experiencia que tú tienes, de lo que tú sabes, de lo que tú conoces, de lo que has vivido día tras día, año tras año, y que llega un momento en que pasas noches enteras como estos hombres que tuvieron una frustración grande, llegar a su casa sin haber conseguido ni siquiera un solo pez? Y aquí el Señor nos va dando a nosotros, paso a paso, una forma de entenderle a Él y de entender que el camino de Él es un camino de fe. Porque a veces nos parece que lo que el Señor dice está fuera de lugar. Y aunque así sea, la iglesia del Señor debe entender que sobre la tierra es el pueblo que debe aprender a vivir sobrenaturalmente. Y para vivir sobrenaturalmente hay que creerle a Dios lo que Él dice, que va más allá de toda posibilidad humana. Cuando Jesús habla, se estremecen el cielo y la tierra, porque Él es el dueño de todo. ¿Sabes? Buscar en el lugar más hondo. Nota que Jesús no dijo, ve un poquito más allá. Lo dijo cuando empezó a predicar. Pero ahora, cuando van a tener una experiencia de vida, una experiencia que les va a marcar, y esto es importante, el Señor a cada momento de nuestra vida, cuando nos acercamos a Él, nos da una experiencia que debe dejar una huella en nuestro corazón. Estas huellas de Jesús, mis queridos hermanos y amigos, nos estructuran de acuerdo a lo que Él realmente visualiza para cada uno de nosotros. Consolidar el carácter de Simón, desestructurar esa caña sacudida por cualquier viento y consolidar un hombre que sea como una piedra, Pedro. Y no sé cuántas cosas Dios permite a nuestra vida, cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuántos choques mentales y emocionales, cuántas veces te has sentado en tu congregación a escuchar a tu pastor, a un hermano que predica, y lo que sale de la boca de ese hermano son las palabras que son como martillo sobre una piedra, la piedra de nuestro corazón, el martillo, la palabra del Señor, dándonos para que nosotros aprendamos, para desmenuzar de nosotros lo que no debe estar allí y empezar nosotros a vivir de acuerdo a lo que el Señor sí quiere que nosotros hagamos. Eran pescadores profesionales. No era gente que estuviera teniendo una experiencia de ir a pescar a ver si cogían algo. Sabían, conocían el mar,
Sabían lo que había en cada uno de esos lugares, dónde podían llevar, cómo hacer con la barca. Y ahora ellos están frente a una situación donde el Señor Jesús les está sacudiendo ser para llegar a ser un hombre de bendición a otros. Ese era el propósito del Señor con Pedro. Bueno, hermanos, cuando Jesús trata con nosotros, nos tiene que llevar a bogar mar adentro, donde las posibilidades humanas a veces son nulas, pero las divinas son todas, porque Él es el que sabe todas las cosas. Estos hombres tenían necesidad de ser tratados por Dios. Recordemos dos experiencias. Cuando la mamá de los hijos de Zebedeo llegó a Jesús y pidió que uno de sus hijos se sentara a la derecha y el otro a su izquierda. Esto despertó el celo de los demás. Jesús responde a aquella mujer y le dice: mira, no está para mí dar ni a la derecha ni a la izquierda, sino a mi Padre. Pero la reacción de los demás fue reclamarle a Jesús: nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, ahora ¿qué más hay? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y ahí es donde el Señor empieza a hablar y a decir: mire, la intención acá no es que ustedes figuren, la intención acá no es que ustedes sobresalgan, la intención del Señor es que el que sirve será el más grande en el reino de los cielos. Amigo, aquí hoy en día, hermano, estamos manejando las cosas al revés. Aquí el que sirve es el que está más abajo, y aquí los líderes, pastores y mucha gente está interesada en ser servidos y no en servir, en que se les rinda pleitesía, en estar a la derecha o a la izquierda, en el reconocimiento de los hombres. Y sabe, de nada sirve, porque toda gloria del hombre es pasajera, se va. Pero lo más importante es ser conocidos por Dios. Y que Él un día, cuando lleguemos a su presencia, nos diga: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Cuando los discípulos en una ocasión iban con Jesús, vieron que en un lugar no los recibieron, y la petición de ellos a Jesús fue esta. Mire qué orgullo, ¿no? Señor, si no nos han recibido aquí, vamos a pedir para que caiga fuego del cielo y consuma a toda esta gente. Hermano, el Señor no obra así. El Señor es misericordioso y clemente, y Él quiere que cada vez que seamos rechazados por llevar su palabra, que seamos rechazados por predicar el evangelio, pidamos misericordia para aquellas personas. Porque en esta tierra somos peregrinos, vamos de paso, cumpliendo la misión de llevar el evangelio. Pero cuando lleguemos allá a la eternidad, si se parte sin el Señor, es una pérdida eterna. Si nos vamos con el Señor, es ir a morar en esa mansión que el Señor fue a preparar, en ese lugar que Él ha ido a preparar para nosotros. Pedro, en su función, o Simón en su función de reconocer a Jesús como maestro, le dice algo. Cuando Jesús le dice: echa la red. Señor, toda la noche hemos pescado, mas en tu palabra. Y es importantísimo que usted capte este mensaje. En tu palabra, porque le está reconociendo la autoridad que tiene Jesús como maestro. Y es ahí donde Él se mueve. ¿Usted ha pensado si usted y yo nos movemos por lo que la palabra del Señor nos dice, cuántas bendiciones alcanzaremos? ¿Cuántas cosas hermosas Dios nos va a seguir dando? ¿Cuántas cosas nosotros vamos a lograr de parte del Señor y su propósito? ¿Cómo se va a encaminar? Y con el poder que Él tiene para ayudarnos a hacer la voluntad de Él, lo que nosotros vamos a descansar y a disfrutar de la presencia del Señor. Es que la palabra del Señor está sosteniendo cada cosa en su lugar.
Es que la palabra del Señor es lo que nos lleva a lo más profundo. Es que la palabra del Señor nos lleva a nosotros a mirar lo que estos hombres miraron, reconocer un poder que no entienden. Habían conocido el poder de César, habían conocido el poder del soldado romano, pero este es un poder totalmente diferente. Hermano que me escuchas, amigo, obedecer a Jesús es vigorizante. Si usted lleva una vida en el cual no está viendo fruto, debe revisar en qué ha desobedecido al Señor, en qué hemos fallado, porque la desobediencia corta la bendición del Señor y neutraliza la capacidad que Dios nos ha dado para seguir hacia adelante. Pero cuando le obedecemos a Él, nuestra alma se llena de fe, de vitalidad en la palabra del Señor. Mi hermano, cuando Jesús dijo, echen las redes, los peces estaban arriba. Y era algo poco común. Empezaron a sacar peces y la red se empezó a romper. Tuvieron que llamar a los de la otra barca para que llenasen las dos barcas, y lo más impresionante de todo es que aquellas barcas empezaron a hundirse por el peso de los peces y la gran cantidad de lo que el Señor les había provisto. No hay nadie que pueda proveer más que el Señor. Cuando caminamos tomados de sus manos, cuando Él habla de esa manera tan directa, tan específica, el Señor nos lleva a nosotros a hacer su voluntad, y hacer la voluntad del Señor es algo agradable, hacer la voluntad del Señor es algo perfecto, hacer la voluntad del Señor nos lleva a nosotros a vivir una vida de victoria en victoria, a vivir una vida en abundancia como Él quiere que nosotros la vivamos. Tendremos luchas, tendremos dificultades, tendremos ataques, tendremos todo esto, pero vivir tomado de la mano del Señor nos permite a nosotros vivir de milagro en milagro y de bendición en bendición. Cuando Simón ve todo esto, su perspectiva en cuanto al Señor cambia. Entonces, ahí en el verso 8 nosotros nos damos cuenta que dice, y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Creo que es una de las pocas veces que nosotros leemos esto en la Escritura en cuanto a Simón. De rodillas, como debemos estar cada uno de nosotros ante el señorío de Jesucristo. Y le dice, en tercer lugar, apártate de mí, Señor. Ya no es Jesús, ya no es el Maestro, ahora es el Señor. Ahora Él lo ve como debe verse. No solamente como el Salvador, porque a veces lo vemos solo como el Salvador, como aquel que por gracia nos ha dado vida eterna. Ahora, cuando se habla de hacer discípulos, se habla de reconocer a Jesús y de ver a Jesús como el Señor, y lo vemos cuando nos arrodillamos, porque el estar arrodillados significa que estamos en actitud de rendición total, y cuando uno está ante alguien, el soldado o aquellos que iban a la guerra, se rinden y están de rodillas, están diciendo, estamos a merced de ustedes o a lo que ustedes quieran hacer con nosotros. Que hay un hombre que está experimentando cambios profundos, que está experimentando vida diferente. Tú llevas una vida de rutina, amigo, porque no conoces a Jesús. Hermano, te has cansado porque has llegado a una vida más religiosa que cristiana, en el fondo de vivir o en el aspecto de vivir de acuerdo a lo que el Señor tiene para ti. Pues quiero decirte, mi querido hermano, que cuando caemos de rodillas ante Él, entonces reconocemos nuestra condición humana y pecadora. Cada uno de nosotros tiene un choque cada vez que se acerca a Dios de corazón, porque allí empezamos a experimentar lo que es la santidad de Dios y cómo contrasta esa santidad de Dios con nuestra vida pecaminosa. Aquí hay un milagro donde se ha manifestado los atributos de la omnipotencia y de la omnisciencia de Dios. Omnipotencia porque el Señor todo lo puede.
Él llama a los peces para que sea la provisión. Ahora no lo están haciendo ellos en su fuerza. Ahora es la voz de Dios. Es el Señor, dueño de la creación, haciendo la obra y omnisciencia, porque el Señor todo lo sabe. Y notemos que cada cosa tiene su tiempo. Primero la multitud recibe palabra y ahora los discípulos reciben trato de parte de Dios. Trato en ese carácter que necesita ser pulido, que necesita ser trabajado, que necesita ser ministrado. Jesús es el Señor. Y cuando tú escuches esa palabra, es una palabra, una frase que debe llevarnos a nosotros a comprender que el Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y cuál fue el nombre? Señor. Y hay una enseñanza porque para aquel contexto los romanos, cada vez que se saludaban, se encontraban y decían: César es el Señor. Y el otro le respondía: César es el Señor. Ahora, cuando había una persona convertida a Jesucristo y se encontraba con uno de aquellos que no, en ese tiempo decían: César es el Señor, y el otro le respondía: no, César no es el Señor, Cristo es el Señor. Christus Kyrios, Cristo es el Señor. Para el judío, Dios es el Señor. Para aquel que ha nacido de nuevo después de entregar su vida a Jesucristo y reconocer la obra de Él en la cruz del Calvario, Jesucristo es el Señor. Iglesia, Él es el dueño del cuerpo, de la iglesia. Él es el dueño de la vida del hombre. Jesucristo es el único que puede y tiene derecho a gobernar la iglesia. La iglesia no le pertenece a ninguna persona. La iglesia no le pertenece a ningún ser humano. La iglesia de Jesucristo le pertenece a Él porque Él es el dueño. Él murió por su iglesia. Él entregó su vida por la iglesia. Él fue el único que en el Calvario pagó la deuda para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por tanto, nosotros, mis queridos y amados hermanos, debemos mantener nuestro corazón atento a lo que el Señor diga. El Señor no es aquel que hace los mandados de la iglesia, ni es aquel que podemos mandar nosotros en nuestras oraciones a hacer cosas, porque Él es el dueño de todo. A Él le corresponde hacer su voluntad y a nosotros nos corresponde someternos a la voluntad del Señor. Y cuando nos sometemos a la voluntad del Señor, encontramos las bendiciones y los secretos que están ocultos para cada uno de nosotros. Cuando Jeremías estaba en la cárcel, allí en el libro de Jeremías, capítulo 33, dijo: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. ¿Quién lo dijo? El Señor. ¿Como resultado de qué? De un momento difícil que vivía Jeremías, y allí la voz de Dios se hizo escuchar. Ser discípulo de Jesús es una experiencia maravillosa. Es una experiencia extraordinaria. Pablo lo dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la carne. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el Señor, en la fe que tenía él en Cristo. Y él dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ser discípulo de Jesús es crecimiento a la estatura de Él. Nos lleva paso a paso. Va a costar. Es un proceso de negación. Es un proceso de entrega, de rendición y de morir a nosotros mismos. Pero prefiero y debes preferir morir a ti mismo, a nuestra carnalidad, a muchas cosas, para que la gloria y la bendición de Cristo resplandezca a través de nosotros. Concluimos. La pesca milagrosa no consistió en que los discípulos pudieran ver la soberanía de Dios proveyendo de esa manera extraordinaria. La pesca milagrosa va más allá, porque es la forma como el Señor nos llevó a nosotros a ver la manera extraordinaria en que Él está tratando con la vida de su pueblo.
Humillémonos delante de Él, sirvámosle y permitamos que el Espíritu de Dios fluya a través de brazos que están quebrantados para su gloria y para su honra. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y que Dios nos ayude. Y a ti, amigo, recibe a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Oramos. Padre amado, te bendecimos y te damos gracias. Gracias porque a través de un milagro encontramos el más grande de los milagros, que es conocerte como el Señor y Salvador. Y aún más, Señor, saber que entramos en un cuidado especial de parte tuya para nosotros. Gracias por cada momento en el que tú estás tratando con nuestras vidas. Gracias por la manera como tú estás ministrando a nuestros corazones. Síguelo haciendo. Quizás no lo entendemos, quizás no aceptamos muchas cosas, pero estamos plenamente convencidos que tú lo seguirás haciendo de manera especial y nos ayudarás, porque tú eres Dios de toda vida y poder. Gracias por este tiempo. Gracias por los amigos que nos han escuchado. Amigo, que Dios te bendiga. Y si deseas recibir a Cristo en tu corazón, tú puedes decirle en este día: Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias. Amén. Puedes comunicarte al teléfono que aparece en pantalla si hiciste esta oración de fe o si deseas alguna otra cosa que Dios haya puesto en tu corazón. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.